Muy buenas noches, es un gusto, como todas las semanas, el que podamos encontrarnos y conversar con ustedes de temas tan interesantes como los que nos ocupan en este último tiempo. Eh, como bien saben, en las últimas semanas hemos estado abordando la encíclica Fratelli Tutti, acerca de la fraternidad y la amistad social, que recientemente, el 3 de octubre del 2020, el Papa Francisco escribió, como él mismo dice, desde sus convicciones cristianas que lo alientan y lo nutren, pero abierto también al diálogo a todas las personas de buena voluntad. En las semanas anteriores hemos hablado sobre el capítulo primero y el segundo de la encíclica, y hoy nos ocupamos del tercer capítulo, que tiene como título Pensar y gestar un mundo abierto. Como bien sabemos, el Santo Padre tiene un modo muy particular, muy simple, muy sencillo de expresar pensamientos muy profundos, pero de una manera simple. Y yo creo que el título es bastante sugestivo. Se trata de pensar en un mundo abierto, en lo que esto significa, pero luego también de gestarlo, o sea, de movernos para que esto que vamos entendiendo que es necesario, un mundo que esté abierto. Ahora vamos a entender a qué se refiere con esto de mundo abierto, pues que vayamos también encontrando la manera de hacer que ese mundo vaya naciendo, que se vaya gestando. Pues de manera breve a mí me gustaría compartir con ustedes primero pues un principio que el Santo Padre pone al inicio de este capítulo. El Papa afirma que un ser humano está hecho de tal manera que no se realiza, no se desarrolla ni puede encontrar su plenitud si no es a través de la entrega sincera de sí mismo a los demás. Y él dice, ni siquiera llega a reconocer el fondo de su propia verdad si no es a través del encuentro con los otros. Para el Papa, este es el secreto de la verdadera existencia humana, porque dice él mismo, la vida subsiste solamente donde hay vínculo, donde hay comunión y donde hay fraternidad. Recordemos que la encíclica pues tiene como tema esto, la fraternidad y la amistad social. Por eso el principio es muy válido. Nosotros como seres humanos solamente alcanzaremos nuestra plenitud a través de la entrega sincera de nosotros mismos a los demás. Y luego para esto el Papa habla como de 6 criterios, 6 temas, que yo trataré de una manera breve de sintetizar en este diálogo aquí con ustedes, y que de alguna manera van explicando lo que el título del capítulo pretende y lo que también este principio fundamental del que se habló en esta afirmación, pues quiere decir luego en la práctica. El primero de estos 6 se titula Más allá. Y aquí dice el Papa que nosotros no podemos realmente entregarnos sinceramente nosotros mismos a los demás si no estamos bien conscientes y convencidos de la necesidad que tenemos de salir de nosotros mismos. Nosotros no podemos vivir encerrados en nosotros mismos, sino que esta plenitud que queremos alcanzar y que se da mediante la entrega a los demás, requiere de parte nuestra pues un movimiento para salir de nosotros mismos al encuentro de otros. Y el Papa dice, esto es algo que tiene que estar presente y que tiene
que ir cada vez creciendo más. Por eso el título de Más allá. No podemos reducir nuestra vida ni siquiera a la relación de un grupo demasiado pequeño, ni aun cuando este grupo sea el de la familia, porque es imposible que nos entendamos a nosotros mismos si no nos movemos en un tejido más amplio de relaciones. Es como ven, el Papa poco a poco nos va llevando como a desmenuzar este grande principio que comentó al inicio del capítulo 3. El segundo elemento es también algo sumamente importante, porque dice que a la base, como valor único, está el del amor. De hecho, en el Evangelio de ayer domingo, en el de hoy, pues se habla precisamente de esto. Toda la fe cristiana se sintetiza en el ejercicio del mandamiento de la caridad. Una caridad que es hacia Dios, que es hacia los demás y que es hacia nosotros mismos. En este caso estamos hablando de este movimiento hacia afuera, porque estamos hablando de el ir pensando e ir gestando un mundo que sea abierto. El Papa dice que la grandeza de la vida humana está marcada por el amor. Y esto, dice el Papa, es lo primero, lo que nunca tiene que ponerse en riesgo. Un amor que va mucho más allá de las acciones benéficas, sino que es una actitud, es un modo de ser donde aprendemos a acoger al otro por ser quien es y donde nos comprometemos con él buscando para él lo mejor para su vida. Yo creo que esto en la práctica es muy frecuente que escuchemos que cuando se habla de caridad se entiende muchas veces que la caridad es como si fuera la moneda que nosotros damos a una persona que encontramos por la calle y que nos pide ayuda. Yo creo que este compartir nuestros bienes con los demás es un gesto de caridad. Pero el amor, dice el Papa, es como valor único de nosotros cristianos, es algo que envuelve la vida entera. Estamos hablando de alcanzar nuestra plenitud en la donación de nuestra persona a los demás, y esto implica mucho. Entonces, la moneda que damos en la calle a la persona que la solicita es un gesto fraterno que expresa de alguna manera nuestra caridad, pero el mandamiento de la caridad es algo mucho más amplio que nos envuelve por completo. Y por eso, en tercer lugar, el Papa habla de la creciente apertura del amor. Él dice que el amor nos pone en una tensión hacia una comunión universal. Por eso él decía al inicio, no puedes encerrarte en ti mismo, tienes que salir, pero luego en este salir hacia los demás, no puedes centrarte en un grupo muy pequeño, sino que tienes que ir ampliando cada vez más esta visión y este acercamiento, hasta lograr una comunión universal. Nadie, dice el Papa, madura ni alcanza su plenitud aislándose. Y por eso él dice, el amor no es algo geográfico, no es algo que se sitúa solamente entre los 4 muros de mi habitación, ni tampoco en la casa donde se encuentra mi familia, las personas que yo conozco y con las cuales convivo desde mi nacimiento y que son para mí muy importantes, sino que el amor no es algo geográfico, sino algo más bien existencial. Por eso decía yo antes que abarca la totalidad de mi vida y me lanza hacia afuera. Y entonces aquí el Papa empieza a tratar uno de los temas que forman parte del título mismo de la encíclica, que es lo que él llama la amistad social. El amor que se extiende más allá de las fronteras tiene a la base esta amistad social.
que dice el Papa, cuando es genuina, se vuelve una condición de posibilidad de una verdadera apertura universal en el respeto y la promoción de la riqueza y de la particularidad de cada persona y de cada pueblo. Yo creo que en la medida en que nosotros nos vayamos abriendo a los demás, vamos entendiendo que ellos, como nosotros, tenemos también un modo de ser, un modo de pensar, un modo de actuar, y en la medida en que vamos interactuando con ellos, esto se va ampliando. Yo creo que ahora, por ejemplo, los medios de comunicación social pues nos dan la posibilidad de entrar de manera casi inmediata en contacto con personas de cualquier parte del mundo. Y bueno, los que hemos tenido la oportunidad de conocer otros países, de vivir incluso en otros lugares tan distintos al país en el que nacimos, pues nos vamos dando cuenta de la riqueza que es el poder compartir nuestras culturas. Cuando llega uno a otra cultura y empieza a ver las diferencias, pasa uno por un proceso de inculturación donde en un momento pues viene como un asombro ante lo nuevo, después se puede dar también un momento como de rechazo, de querer no perder lo propio, sino de afianzarlo y rechazando lo nuevo, pero luego se da un momento bastante bonito que es donde aprende uno a hacer dialogar las culturas y reconociendo los valores de la propia cultura, reconocemos también los valores de la otra. Y entonces empezamos a mantener pues un diálogo intercultural. Y bueno, esto se da a nivel de la relación entre individuos y también de la relación pues entre las mismas culturas. El Papa por eso habla de esta amistad social. Es algo que tiene que ir abriéndose, como cuando tiramos nosotros una piedra en medio de un lago. Esta piedra empieza a formar estos círculos concéntricos que poco a poco se van abriendo y van alcanzando pues dimensiones cada vez mayores. Al entrar nosotros en relación con los demás, tenemos que tratar de que vaya acreciéndose, que vaya acrecentándose, como dice el Papa, esta apertura en el ejercicio del amor. El Papa luego habla de un peligro que nosotros debemos de conocer y tratar de estar atentos para no caer en él. Por eso el título de este tercer elemento que él considera es el cuarto, el de trascender un mundo de socios. No es posible, comienza diciendo el Papa, ser prójimo solamente de aquellos que nos permiten asegurarnos beneficios personales. Yo creo que esto el Evangelio lo dice de una manera clara. Amar a los que nos aman, en realidad, pues no requiere de mucho, es algo natural, algo espontáneo. No se requiere propiamente la fe para hacer esto. Cuando yo amo y busco correspondencia en el amor, encuentro ahí un beneficio. El Papa dice, si queremos ser realmente prójimos, tenemos que ampliar nuestra visión para no buscar solamente a quienes de alguna manera están satisfaciendo nuestras necesidades personales. Así dice el Papa, la palabra prójimo, si la redujéramos nosotros a eso, perdería todo su significado. Y ahí entraría o cobraría sentido solamente la palabra que usa en el subtítulo, la palabra socio. Los que únicamente, dice el Papa, son capaces de ser socios, pues crean mundos cerrados, porque es una negociación, pero siempre en función de ganar una utilidad personal. No me refiero solamente a cuestiones materiales, sino que también pueden ser morales o de otro tipo. La mera suma, dice el Papa, de los intereses individuales
no es capaz realmente de generar un mundo mejor para toda la humanidad. Aquí se trata entonces pues de no ser socios, sino de ser hermanos. Vuelvo a recordar que el título de la encíclica, Fratelli Tutti, que el Papa usa esta expresión, hermanos todos, haciendo alusión a San Francisco de Asís en el prólogo de su carta, que es esta invitación realmente a tener una visión del mundo y de los demás similar a la que Jesús tiene y que nos invita pues a que tengamos todos. En esto van a reconocer los demás que ustedes son discípulos míos, en que saben amarse unos a los otros de la misma manera como yo los he amado a ustedes. Y si recordamos en los Hechos de los Apóstoles, pues la primera comunidad cristiana se distingue precisamente por esta forma de interrelación. Todo lo tienen en común y luego además están siempre muy atentos a las necesidades de los demás. Porque como hay este interés abierto, pues las cosas que vienen de fuera son cosas que nos atañen, que nos tocan, que nos interesan. Uno de mis hermanos, misionero del Espíritu Santo, el padre Marcos Alba, tiene una canción que particularmente me gusta mucho y que se titula Que me duela el mundo. Y en la canción se habla precisamente de esta capacidad de dolerse del dolor de los demás, que quiere decir abrir las fronteras de la propia persona y entrar en contacto con los demás, conocer lo que llevan en el corazón, valorarlos, promoverlos, y también reconocer dónde están sus límites, dónde están sus pobrezas, y con una actitud fraterna, pues acercarnos a ellos para tratar de corresponsabilizarnos con ellos y crecer en nuestra fraternidad. Entonces, esta fraternidad se vuelve también esta amistad social, que como el Papa bien dice, sale luego del campo solamente de lo personal y luego tiene que ir tocando las estructuras mismas de la Iglesia y también del mundo, como más adelante lo dirá. Nosotros, dice el Papa, en el siguiente tema, dice, hablamos de amistad social y de fraternidad universal. Y es una invitación que nos hace a percibir cuánto vale un ser humano, cuánto vale una persona. A mí me gusta siempre pensar que detrás de cada sujeto hay una persona y detrás de cada persona hay un hermano. A veces cuando te subes al metro o vas a un lugar donde hay mucha gente, es interesante de veras detenerse a ver a las personas. Yo siempre digo, cada persona viene de un lugar y va a un lugar. Trae objetivos que son como más inmediatos, pero trae también todo un proyecto de su vida. En cada hermano pues hay una historia como la que llevamos nosotros de nosotros mismos. Y nuestra historia no se puede entender si no es en la interrelación con la historia de muchos otros. Nosotros vamos interactuando y nos vamos encontrando y nuestras historias van formando luego la historia de nuestra humanidad. Pues el Papa por eso dice, es importante que nosotros aprendamos a valorar. El amor se traduce en este conocimiento, en esta valoración, en esta aceptación del otro, no obstante sus diferencias, porque se trata de crear una unidad entre todos, pero en la diversidad de las características de cada uno de nosotros. El tema de este subtítulo es Amor universal que promueve a las personas. Entonces, percibir cuánto vale un ser humano, cuánto vale una persona, siempre, dice el Papa, y en cualquier circunstancia.
Y dice, es un principio elemental de la vida social. Todo ser humano tiene derecho a vivir con dignidad y a desarrollarse también de una manera integral. Y este derecho básico no puede ser negado por nadie. El Papa, como ven, en cada uno de los subtemas va ampliando lo que en un principio sintetizó en el título. Pensar y gestar también un mundo abierto a todos, donde todos tengan una participación, donde todos tengan cabida. Enseguida el Papa aborda otro tema más, que es el de la promoción, promover el bien moral. Y hace hincapié en que para nosotros mismos y para toda la humanidad es muy importante que promovamos el bien, porque nos hace caminar hacia un crecimiento genuino e integral. Y dice el Papa, si nosotros no promovemos esta búsqueda del bien, pues terminamos encerrados en el egoísmo, la violencia, la corrupción, la indiferencia y en definitiva, pues vamos creando una vida cerrada a todo tipo de trascendencia y que está clausurada en intereses individuales. Y yo creo que de esto nuestra sociedad actual pues tiene mucho de qué pedir disculpas y de qué lamentarse. Efectivamente, características de esta época que vamos viviendo pues son el individualismo, por ejemplo. Todos tenemos la razón y los demás están bien para nosotros siempre y cuando pues vayan ayudando a crecer o a enriquecer el pensamiento personal, pero donde muchas veces falta la capacidad de escucha del otro, la capacidad de descubrir la diferencia que hay entre el otro y yo, y sobre todo de un diálogo a través del cual yo puedo enriquecer al otro y el otro me enriquece a mí. Y si esto lo vamos ampliando entre muchos, como dijimos anteriormente, pues la madurez de una persona se va dando precisamente en la interrelación que tiene con los demás. El Papa dice que en la promoción del bien es muy importante que destaquemos el valor de la solidaridad, que es una virtud moral y tiene que ser al mismo tiempo una actitud social. Esto exige pues un compromiso de parte de todos. La solidaridad, como bien sabemos, se expresa de una manera muy concreta luego en el servicio, que puede asumir pues formas muy diversas de hacernos cargo de los demás. En este tiempo, invitados desde hace un año por el Papa a que en el mes de octubre, donde recordamos el Domingo Mundial de las Misiones, pues hay una invitación a que la Iglesia de alguna manera especial busque la forma de expresar esta misionariedad de la Iglesia, que se vuelve como una necesidad imperiosa de quien tiene una auténtica y verdadera experiencia de Dios. Si nosotros nos profesamos cristianos, el apóstol Santiago lo dice muy claramente: demuéstrame tu fe sin obras, yo a través de mis obras te voy a demostrar aquello en lo que creo. Entonces el amor a Dios, decía el Evangelio que escuchamos en la Eucaristía del día de ayer, domingo, el que ama a Dios ama necesariamente a su prójimo, y mientras que el amor hacia Dios es un amor con toda la mente, con todo el corazón y con todas las fuerzas, el amor hacia el prójimo tiene que ser un amor similar al amor por nosotros mismos. O sea, nosotros no podemos pretender para los otros aquello que nosotros no toleramos en relación a nosotros mismos. Entonces el amor se va purificando
se va volviendo solidario. Y entonces lo que yo veo bueno para mí, lo empiezo a ver bueno también para los demás. Y entonces no me cierro en la búsqueda solamente de la satisfacción de mis propios deseos, de mis propias necesidades, sino que busco entrar en la condivisión de aquello que soy, de aquello que tengo, para que la libertad de salir de mí mismo me vaya dando también pues la riqueza de esta apertura hacia los demás, en donde, como decíamos desde un principio, vamos alcanzando una verdadera plenitud humana. Finalmente, el Papa toca un tema para cerrar este capítulo. El capítulo, en realidad, yo estoy tratando de sintetizarlo, a lo mejor de una manera hasta un poco burda, pero el capítulo en realidad tiene 40 números, es del número 87 al número 127, según lo podemos ver pues en la misma encíclica. Son estos 40 números que van abordando los temas que hemos estado mencionando. Y el último de ellos pues es reproponer la función social de la propiedad. El Papa recoge el pensamiento de la Iglesia acerca de este tema. Es necesario, dice el Papa, garantizar que cada persona, estamos hablando del mundo abierto, viva con dignidad y tenga oportunidades adecuadas a su desarrollo integral. Y bueno, este es un tema muy delicado que pues de una manera muy sentida hemos ido viviendo en los últimos tiempos. Cuando estas discusiones el muro entre Estados Unidos y México, entre el muro que cierra también la posibilidad a nuestros hermanos migrantes que se ven obligados a salir de su tierra en condiciones precarias realmente, y que con la única intención de encontrar un modo de mejorar su condición de vida, que generalmente pues es una condición sumamente indigna, porque está marcada por una pobreza pues, y a veces también no solo la pobreza material, sino también la pobreza del no respeto de los derechos fundamentales de una persona. El Papa dice que el principio del uso común de los bienes creados para todos es el primer principio de todo ordenamiento ético y social. Realmente, si lo pensamos, ¿cómo puede una sociedad establecerse como tal si no es a partir del respeto y del cuidado de unos y otros? ¿Qué ha pasado en nuestra sociedad que a veces entre nosotros mismos pues no solo no nos cuidamos, sino que nos faltamos el respeto? A veces yo digo, en el ámbito de una ciudad pequeña, de un pueblo, ¿cómo es posible que la gente del mismo pueblo no se respete? Yo digo, mientras que pues nosotros en el ámbito de la ciudad donde estamos tendríamos que estar atentos unos a otros, nosotros nos estamos sirviendo de los demás para un beneficio propio. Claro que estoy diciendo de una manera muy simple algo que luego a nivel social pues requeriría de un análisis más profundo, porque a veces la pobreza también mueve a buscar soluciones pues que no son las más adecuadas, pero donde el agua llega de tal manera hasta el cuello que hay personas que se ven obligadas pues a buscar vías fáciles para solucionar sus problemas. Y ordinariamente estas vías fáciles pues no son las más adecuadas en esta línea de la promoción del bien moral y de la búsqueda del crecimiento de los demás. El que vende las drogas pues
sin duda tiene un beneficio, y un beneficio por lo que oímos decir que es muy alto, económico, pero no considera que estas drogas van a afectar a un número muy grande de hermanos nuestros que en estos días aquí en México vamos escuchando repetidas veces esta publicidad donde aparecen los testimonios de jóvenes, realmente muy jóvenes, que están atrapados por las drogas y que están siendo para ellos fuente de una grandísima amargura y de una grandísima infelicidad, o sea, no felicidad. Escuchar a un jovencito que habla del deseo de la muerte como una salida de todo lo que está viviendo tan tremendo, digo, nosotros no lo podemos tolerar. Por eso la Iglesia pues pide ir abriendo realmente nuestra visión para ir entrando en un ambiente pues más solidario y un ambiente que sea efectivamente de promoción de la vida y del respeto de los demás. Continúa el Papa diciendo que este uso común de los bienes creados es un derecho natural, originario y prioritario. Nadie, dice el Papa, debería de quedar excluido, no importa dónde haya nacido, y menos a causa de los privilegios que otros poseen porque nacieron en lugares con mayores posibilidades. Digo, estas son frases muy duras que a nosotros nos invitan como una reflexión muy seria. ¿En dónde nos colocamos nosotros? ¿En dónde estamos? ¿Verdad? Porque a veces pues, un modo de defendernos es como pasar el problema a otros, como si estas actitudes a veces cerradas e incomprensibles fueran solo un problema de quien está directamente en el gobierno o de quienes directamente en grupos organizados en la violencia o en otro tipo de cosas están creando situaciones que incomodan, que molestan y que afectan duramente a nuestra sociedad. Sin embargo, pues para nosotros en la vida de cada día, ¿cómo estamos viviendo nosotros esto? Podemos concluir, dice el Papa, pues diciendo que se trata de entrar en una lógica que es muy diferente a la que vamos viviendo. Ya en los primeros capítulos se había descrito pues, una serie de situaciones que estamos viviendo y que realmente, si las analizamos con calma, pues nos parecen incomprensibles e inadmisibles, y que no obstante la insistencia en los últimos años para corregirlas, pues no vemos que vayan cambiando del todo y se vuelven pues muy amenazantes para nuestra humanidad. Por eso hay que entrar en una lógica, dice el Papa, que asegure tierra, techo y trabajo para todos. Porque, dice él, la paz real y duradera solo va a ser posible desde una ética global de solidaridad y que haya una actitud realmente de cooperación al servicio de un futuro que esté plasmado por esta interdependencia de la que hemos venido hablando y de una corresponsabilidad entre toda la familia humana. Yo comenzaba diciendo que el título de este tercer capítulo es Pensar y gestar un mundo abierto. Pues después de haber hecho esta brevísima, muy sintética lectura del tercer capítulo de la encíclica, pues nos da una visión mucho más clara de este mundo abierto del que el Papa habla. Pues pensarlo, esto implica de parte nuestra, pues darnos el tiempo realmente para hacer un análisis de lo que está pasando, para todos los elementos que vimos en la primera y en la segunda parte de la encíclica, pues vayan tomando luego un lugar en nuestra persona
y que partiendo de lo que decíamos antes, que un ser humano está hecho de tal manera que no va a alcanzar su realización, ni se va a desarrollar y mucho menos encontrar su plenitud, si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Pues el mundo abierto requiere de personas abiertas. El mundo que hay que ir gestando es el mundo que como el reino de los cielos se va estableciendo donde está una persona que vive de acuerdo a los valores del reino. Dice el Señor, cuando venga uno y les diga, mira, el reino de los cielos está acá, o más bien allá, no les hagan caso, porque el reino de los cielos no está circunscrito a un lugar geográfico, sino como el Papa mismo nos decía antes, es mucho más amplio y es más bien existencial. Es algo que atrapa el corazón y que le da una visión amplísima. Y entonces entre más vamos abriendo nuestra visión, el mundo se va volviendo pues nuestra casa. Este lugar teológico que en otras ocasiones ha dicho el Papa, que Dios nos ha dado para que nosotros vayamos ahí desarrollándonos. Y entonces el pensamiento de esto y que se va dando a nivel personal y que se va ampliando a través de comunidades, a través de países, ¿verdad? En el diálogo entre unos y otros debería de ir ampliando las fronteras para que este mundo abierto pues se vaya gestando de veras día con día. Pues yo pienso, ya como una opinión personal, que es muy importante de veras que esta reflexión la vayamos ampliando, que lo que ahora decimos de esta manera sintética y en estos minutos, pues se vuelva oportunidad de un diálogo, de una profundización, pues entre todos los que estamos aquí y entre muchas otras personas más.